Camino al plebiscito. Todos los días aquí en Camino al Plebiscito vamos a hablar de la propuesta de nueva Constitución. Los derechos fundamentales son para muchos uno de los puntos más destacados de esta propuesta constitucional. Pero, ojo, porque también despiertan críticas, como es el caso de la consagración de los derechos sexuales y reproductivos. Valentina Reyes nos cuenta sobre este artículo. Valentina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tony? Muy buenas noches. Es el artículo 61 y los invitamos de inmediato también a la sala de dirección a ir hacia nuestra estación donde les hablamos de la consagración de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué dice este artículo? Toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos. Esto tiene que ver con tener decisión sobre y también información sobre el propio cuerpo, sobre la reproducción, sobre, por ejemplo, también el placer, la anticoncepción. Y ahí les pido que avancemos a otro de los incisos de este artículo 61, porque tiene 4 incisos, este es el número 2. Y avancemos en esta misma estación. El Estado garantiza las condiciones para gestar, pero también el Estado garantiza una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntarios y protegidos. Es acá donde está la polémica, digamos, porque para muchos esto es, primero, garantizar el aborto libre y además sin límites, mientras que hay quienes sostienen que no, porque eso va a ser materia de ley, una ley posterior. De hecho, se dice eso en el articulado. Sí, y lo vamos a revisar. Uno de los incisos habla justamente de la regulación de este derecho a través de la ley. No solo de este derecho, sino que todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos. Pero un punto que no genera quizás consenso es que esté consagrado en la propuesta constitucional la interrupción voluntaria del embarazo. Para algunos piden que miren este artículo en su extensión, que es mucho más que aborto, pero otros tienen el foco en esto. Ahí está la crítica. Vamos a escuchar 2 puntos de vista sobre el artículo 61 de derechos sexuales y reproductivos. Que el artículo apunta específicamente a una protección que va a dar el Estado durante el embarazo, embarazos deseados, y cuando son embarazos no deseados se va a proteger la decisión de interrumpir o no ese embarazo. Por lo tanto, es bastante más amplio. Lo que hay detrás del aborto no es solamente una decisión sobre el propio cuerpo de la mujer, sino que también está la vida de un tercero que también tenemos que saber respetar o al menos poner en cierta ponderación. La pregunta de fondo es, finalmente, si aquí hay o no un sujeto de derechos que sería el feto y en ese caso de tener que respetarle ese derecho a esa tercera persona. Ahí están los puntos de vista encontrados. Para algunos, les decíamos, es mucho más que interrupción del embarazo, pero ahí también está la crítica en la posibilidad de aborto, que además no tiene a lo mejor plazos en la propuesta, ¿no? Pero vamos a la siguiente estación porque les decíamos que este artículo, el mismo artículo 61, habla de la regulación, no solo de la interrupción voluntaria del embarazo, sino que también de todo lo que consagra el artículo. Y ahí lo dice, la ley regulará el ejercicio de estos derechos. Lo que entonces significaría que también una ley tiene que regular cómo se debiera garantizar la interrupción del embarazo. Claro, el aborto, en plazos, semanas, etcétera. Eso es lo que busca este inciso, que está tal cual como está escrito en la propuesta constitucional. Es muy breve para algunos puntos de vista. Esto debió haber quedado también con semanas. ¿En qué semana se podría interrumpir o hasta qué semana se podría interrumpir el embarazo? También tenemos 2 puntos de vista respecto a este inciso, el que habla de la regulación a través de una ley que debería pasar por el Congreso Nacional. Vamos a escuchar. Es a través de una ley específica que tiene que hacer el Congreso, donde se van a determinar los alcances específicos en lo que refiere a interrupción voluntaria del embarazo. No es solamente disposiciones o leyes respecto a interrumpir el embarazo, sino que todo lo que conlleva los derechos sexuales y reproductivos. Primero, tener información, tener educación. Precisamente lo que se puede hacer es regular, es decir, por ejemplo, quién lo puede realizar, cuándo, cómo, de qué manera el Estado se hace cargo para garantizar este derecho, pero en ningún caso puede significar que lo restrinja. Y eso es que si una mujer el día de mañana quiere ir a realizarse un aborto, el Estado no va a poder, en el fondo, negárselo. Y en definitiva, por mucho que el día de mañana una ley quiera poner, por ejemplo, plazos o quiera poner algún tipo de causal, eso puede ser cuestionado por inconstitucionalidad. Bueno, esa es la discusión, los 2 puntos de vista. Tal cual. Ahora, respecto a ese tema, a si va a ser inconstitucional o no, que se pida la restricción en algunas semanas, nos decían desde la Corporación Humana que si en la propuesta o en la
quizás posible constitución dice que va a estar regulado por ley, no debería ser inconstitucional. Claro, lo que este pasa punto. es que, claro, están también los que sostienen que la ley siempre va a ser, no puede, digamos, oponerse a la ley de las leyes, que es la máxima, que es la Constitución, que es la máxima ley. Entonces, que alguien podría, si es que esa ley después pone plazos de semana, que alguien podría después decir, bueno, yo en la Constitución me consagra, me garantiza el derecho a la interrupción del aborto sin plazo. Exacto. Por lo tanto, esta ley es inconstitucional. Es parte del debate. Los queremos invitar, Connie, a todos también en sus casas a revisar 24horas.cl. Ahí está la propuesta completa, el artículo 61, para que lo revise en detalle. Nosotros les presentamos parte de este artículo. Muchas gracias, Valentina Reyes. Gracias. Buenas Nicole. noches.